Saludos cordiales, soy Homero Mena, director trainer de consultora de psicología familiar de Quito, Ecuador, y bienvenidos a 15 minutos del maravilloso, fascinante mundo de la psicología en 15 minutos con Homero Mena. El tema de este video, de esta conferencia, las 10 reglas generales o las 10 reglas de oro para mejorar la personalidad. Esta presente conferencia está tomado de mi libro Temas de Psicología para la Familia. Este libro ya está en su segunda edición, que tiene 20 capítulos, y en cada capítulo al final tenemos las 10 reglas generales. Este libro también tiene videos educativos. La personalidad se sustenta o se fundamenta en dos pilares muy firmes. Primero, el temperamento. El temperamento es heredado porque parte de padre y de madre se juntan para tener, como se dice, una esencia interna, una manera de ser. Y el carácter, que es la que se construye, es el aprendizaje, es las vivencias, es lo que nosotros recibimos desde las tempranas edades para afirmarnos en unas características de personalidad y también en unas características como personas. Por eso es que primero somos personas, porque expresamos nuestro mundo en su totalidad, y luego tenemos una personalidad porque ya define una manera de ser en diferentes circunstancias y es algo que se elabora. Por eso es que nosotros podemos llegar a construir, a estimular, a mejorar la personalidad, y hablamos de mejorar una personalidad firme, segura, creativa, inteligente, una personalidad armoniosa, porque los primeros años de vida, es decir, en la niñez, tenemos los cimientos, y de ahí dependerá de la calidad amorosa, de la disciplina, de la educación, de cómo el niño va creciendo y la niña en sus primeras etapas de vida, para ya tener un cimiento, y luego en la adolescencia, en la juventud, ya ir afirmando esas características a través de las experiencias, del aprendizaje, de lo que se autoeduca, o también de las experiencias de cómo lo vamos asimilando. Pero veamos las 10 reglas generales o las 10 reglas de oro para mejorar la personalidad, tomado de mi libro Temas de Psicología para la Familia. Veamos lo que nos dice en primer punto. Dice: reconocer la forma de ser y potenciar al máximo las virtudes y achicar los defectos. Esa es la tarea de todos los días en la personalidad humana. Nosotros reconocemos que tenemos virtudes, capacidades, talentos, potencialidades, y que eso le debemos incrementar, sobredimensionar, pero al mismo tiempo esos pequeños defectitos, esas experiencias negativas, debemos achicarles. Ahí nosotros podemos ir fortaleciendo una personalidad agradable, comprensiva, madura, equilibrada. Por eso es que esta personalidad que nosotros lo tenemos, hay que definir lo que ya lo conocemos. Por eso es que cuando uno se describe, tiene que describir con objetividad cómo es, qué siente, cuáles son sus deseos, cómo son sus estados emocionales, cuál es su sistema de creencia, cómo tiene su fundamento de valores, cómo expresa su mundo psicológico emocional. Eso es algo muy importante para reconocer qué virtudes tengo yo, qué es lo que yo necesito engrandecer más para afirmar mi personalidad positiva, y también qué yo defectito tengo para ir achicando, que se suma esto también al amor propio, a la autoestima que uno debe tener, porque es el motor de la personalidad, y de ahí nosotros ya podemos saber que todos tenemos y debemos tener más virtudes y cada vez menos defectos, porque las experiencias de la vida nos van a marcar también nuestra actitud de personalidad, es decir, cómo nosotros cogemos una experiencia y cómo lo vamos desarrollando para ver qué aprendimos de ese momento. Por eso es que la personalidad se va desarrollando. Veamos el segundo punto de las 10 reglas generales o las 10 reglas de oro para mejorar la personalidad, tomado de mi libro Temas de Psicología para la Familia. Segundo, tener siempre valor para ser fuerte y engrandecer la personalidad. ¿Qué quiere decir esto de ser fuerte? Ser fuerte en el plano psicológico emocional quiere decir que las experiencias dolorosas, fuertes, negativas, traumáticas, dolorosas,
o las experiencias agradables, bonitas, nos van a ayudar a fomentar, va a ser el cimiento de nosotros ir creciendo, ir madurando, es decir, aprender, porque la vida nos da ese aprendizaje y esa sabiduría, esa enseñanza a través también de los libros, de un curso, de un seminario, nos va a dar mayores capacidades para desarrollar una bonita personalidad y sobre todo una personalidad con madurez, con criterio. Veamos qué nos dice el tercer punto de hablando de las 10 reglas generales o las 10 reglas de oro para fomentar o mejorar la personalidad. Tercero, cultivar una salud personal armónica en lo físico, psicológico, social y espiritual. Ahí ya nos describe, nos detalla que la personalidad es toda esa integración de factores psicológicos, emocionales, sociales, hasta espirituales, que nos hacen ver como un brillo, como una luz. Por eso es que la personalidad es de todos los días, porque una experiencia te va dejando una actitud de una manera de pensar, y de esa manera de pensar tú tienes ya una característica de tu personalidad, y ahí tenemos una primera dimensión, el aspecto físico, el aspecto funcional, el aspecto orgánico de cómo estás tú en esa dimensión, para que te sientas, como dice, con esa energía, con esa vitalidad. Luego tenemos ya el aspecto emocional, es decir, donde tú controlas las emociones, asimilas las emociones, te apoyas en las emociones, porque las emociones son la vida mismo. La emoción es algo interno que está, es esa luz que siempre está prendida. Y hablamos también del plano social, es decir, cómo nosotros en las relaciones interpersonales vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos nosotros cada vez demostrando nuestra personalidad de madurez, de criterio, de equilibrio, creativa y de éxito también. Y también en el plano espiritual, porque tú tienes que tener algo interno, algo adentro muy grande que te hace sostener y en algo que crees. Por eso es que esas dimensiones de nuestra personalidad deben ser cultivadas, deben ser cuidadas, deben ser fortalecidas, deben ser estimuladas, deben ser también nosotros a través de un taller, de una ayuda profesional o de una lectura, nos da mayor sabiduría para mejorar y fortalecer nuestra personalidad. Veamos el cuarto punto de las 10 reglas generales o las 10 reglas de oro para mejorar la personalidad. En el cuarto punto dice: cada día amarse más, con el único propósito de elevar la valía personal. El amor propio, la autoestima, eso es lo que te va a dar un valor a ti, porque eso es lo que te hace sentir esa felicidad interna, es lo que te da fuerza, lo que te da esa seguridad personal, el amor propio. Y cuando uno tiene amor propio, entonces tiene una bonita personalidad. Cuando uno tiene amor propio, tiende a mejorar su personalidad. Cuando tiene un amor propio, uno tiende cada vez a dejar a un lado los errores y sentirse mejor de otra manera. Por eso es que en la personalidad, cuando nosotros tenemos algo que nos detiene, alguna falla, nosotros tenemos que hacer un alto, como en el ejemplo de mi fondo de la música. Tengo que saltar esto para seguir con ese bonito fondo musical, y así es en la personalidad, hacer un alto, cambiar algo para mejorar. Veamos en el quinto punto: emplear tanto tiempo como sea necesario en ocupaciones gratificantes que favorezcan la personalidad. Eso es algo básico. Dime con quién te llevas, te diré cómo estás. Dime tú qué te alimentas, te diré cómo está tu salud. Dime tú qué lees, te diré cómo tú te estás comportando. Es decir, qué es lo que nosotros nos educamos, qué es lo que aprendemos, qué nosotros asimilamos, para nosotros también fortalecer la personalidad. Por eso es que el equilibrio, el amor propio, las buenas relaciones personales, la lectura, el llevarse con personas dinámicas, positivas, el uno aprender de las experiencias, vivir el presente, tener amor, todo eso te va a ayudar para que tú en este quinto punto emplees todo el tiempo necesario para que te ayude lo que haces en tu personalidad profunda y fortalecida. Veamos el sexto punto de las 10 reglas generales o las 10 reglas de oro para mejorar la personalidad. Punto sexto, tomado de mi libro Temas de Psicología para la Familia: olvidar los errores del pasado y sepultarlo en nuestras malas actitudes. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día yo estoy aprendiendo, cada día yo estoy mejorando, cada día yo estoy tomando otra actitud positiva hacia la vida, hacia sí mismo, hacia los demás.
Por eso es que cada día uno tiene que hacer el autoanálisis, la autorreflexión, no criticarse ni definirse negativamente, sino uno ver cómo está, cómo se siente, cómo se ve en un espejo, para de esa manera saber, esto tengo que mejorar. Por eso cuando se dice, hola, ¿cómo estás? Me va muy bien, pero estoy mejorando. Veamos el séptimo punto, cultivar el entusiasmo de ser cada día mejor. Cambiar es la meta. El optimismo es base de la personalidad, la creatividad es base de la personalidad, la comunicación es base de la personalidad, los estados emocionales son base de la personalidad, y si nosotros cultivamos eso de forma positiva, entonces eso enciende, eso fortalece una personalidad positiva, armónica y agradable. Por eso son las 10 reglas de oro o las 10 reglas generales para mejorar la personalidad. Veamos el octavo punto. Leer libros de autocrecimiento y de ayuda. Eso es algo muy importante, porque recuerda que la sabiduría, el aprendizaje, la vida, el aprendizaje te da fortaleza, te ayuda a mejorar, te ayuda a conocerte. Por eso es que los libros ayudan. Este libro de temas de psicología nos está ayudando, porque estamos hablando de las 10 reglas generales o las 10 reglas de oro para mejorar la personalidad, que está en el capítulo, exactamente en el capítulo 12 de que hablo de la personalidad, y al final están las 10 reglas generales para mejorar la personalidad. Veamos qué nos dice el punto 9. Dice participar en eventos educativos para mejorar la personalidad, y eso es algo importante porque vivimos en grupos, crecemos en grupo, desarrollamos, hacemos crisis en grupo y morimos en grupos también. Y cómo tú te vayas relacionando, cómo te vayas conociendo, cómo los demás te vayan viendo, lo que te digan, lo que experimentan, te ayuda a ti a conocer mejor, porque tenemos actitudes y maneras de ser en un momento, en una circunstancia. No quiere decir que tengamos doble o triple personalidad, no. Lo que pasa es que tenemos actitudes que están gobernadas por las normas, la sociedad, pero también tenemos nosotros nuestras propias normas que nos dicen que a través de valores firmes y positivos, de una educación amorosa y agradable, de yo ser buena persona y mejorar mi manera de convivencia con los demás, hace que yo tenga una bonita, agradable o exitosa personalidad. Y veamos el décimo punto, que estamos hablando de las 10 reglas generales o 10 reglas de oro para mejorar la personalidad. Décimo, olvidar los resentimientos y perdonar al prójimo para estar sano de cuerpo y de mente. Recuerda que el perdón es algo necesario, es imprescindible. El perdonar quiere decir que uno deja errores del pasado, aprende a ver de otra manera las cosas, no juzga, no critica, no valora, comprende a las personas, pero de la misma manera me quito yo ese resentimiento, ese dolor, y yo emprendo una nueva actitud y aprendo de esa experiencia. Por eso es que nosotros tenemos que dejar todo el pasado negativo, las heridas que nos hicieron, los traumas que tuvimos, no buscar culpables ni sujetarnos al pasado o quién me hizo, sino que estoy maduro, he crecido y yo tengo la capacidad para buscar una ayuda, para yo superar, para yo leer, para yo educarme, para yo ver un video, para yo plantear algo que me ayude a superar ese obstáculo, que me ayude a pasar esa herida, ese trauma o ese dolor. Por eso se dice, cuando nosotros hemos perdonado, cuando las experiencias negativas del pasado lo tomamos el lado constructivo, nos ayuda a fomentar la personalidad. Cuando nosotros, a través de conocer los errores que tenemos y de la lectura que hacemos y de lo que aprendemos, o si buscamos una ayuda profesional, entonces nosotros fomentamos una personalidad agradable, bonita y creativa. Y también nosotros, cuando somos muy responsables de nosotros mismos y nos valoramos y nos damos como primer aporte a nosotros, también buscamos posiblemente una evaluación de nuestra personalidad, una evaluación psicológica, o conversar con un profesional para que me haga caer en cuenta qué puedo yo fortalecer y de la misma manera encontrar mis talentos. Por eso es que en la personalidad se juntan las aptitudes, que es esa capacidad interna que yo tengo para hacer algo, las actitudes con C, que es esa predisposición para yo relacionarme con los demás, es esa carga emocional que de cómo yo manejo, cómo yo tengo esa capacidad de resiliencia para expresar lo que siento, lo que me pasa. Es todo esa información y ese sistema de creencias que yo tengo a partir de irme educando, de querer ser cada vez mejor persona. Todo esa situación de yo manejar el sentido del humor, la sonrisa, el de yo aprender cómo yo reconocer
cuáles son mis pequeños defectos y ir mejorando, ir cambiando. Por eso es que la personalidad se construye, la personalidad se fomenta, la personalidad también lo podemos lastimar, lo podemos trastocar y ahí aparecen los trastornos de la personalidad o rasgos de personalidad negativos que a nosotros nos van a perjudicar y que nosotros perjudicamos a los demás. Por eso el tema de hoy día, las 10 reglas generales o las 10 reglas de oro para mejorar la personalidad. Soy Homero Mena, es catedrático universitario con 27 años de experiencia profesional, autor de 8 libros. Ya estamos en 545 videos en YouTube y nos estamos viendo en otro video de Homero Mena, 15 minutos de Hablemos de Psicología. Nos vemos en otro video.